Bienvenidos a un video de este canal. El día de ahora vamos a ver cómo debuguear una aplicación en PHP utilizando Docker y Visual Studio Code. Comencemos. Para esto lo primero que vamos a hacer será abrir Visual Studio Code y la terminal. Vamos a utilizar para este video, ocuparemos la carpeta videos, creamos un directorio que es con el que vamos a trabajar, le pondremos php docker VS Code. Ok, ya estando acá, venimos a Visual Studio Code y abrimos, ya sea que lo abramos desde acá o podemos ocupar el comando para poderlo realizar. Videos, Visual Studio Code. Ok, sí, confía en la carpeta. Ok, estando acá, lo primero que vamos a hacer será nuestro Docker Compose. Creamos Docker Compose llama. Una vez tenemos nuestro Docker Compose, comenzamos a crear nuestros servicios. Para este video solo vamos a utilizar un servicio, el cual lo llamaremos app, y dentro de este app comenzaremos con el build, que será el contexto de donde trabajaremos, que será la propia carpeta, y agregaremos los volúmenes que vamos a mapear. Para este caso crearemos una carpeta que se llamará source y esta la vamos a mapear a nuestro var www.html. Seguidamente colocamos nuestros puertos. Vamos a mapear el 8080, o lo vamos a exponer contra el 8080 del Docker. Luego agregamos las variables de entorno. Como la idea es poder debuguear, utilizaremos xdebug. Primero seteamos el modo, que sería debug, luego la configuración xdebug config. Permítame que se me olvidó. Ok, y aquí que colocaremos el host al cual nos vamos a conectar, que en este caso crearemos uno que le llamaremos host docker internal, y vamos a setear lo que es el puerto por el cual nos vamos a comunicar. Por estándar casi siempre es el 9003, pero ustedes pueden ocupar cualquier puerto que tengan libre en su computadora. Lo otro es que como vamos a ocupar CodeIgniter, vamos a setear una variable de entorno de CodeIgniter donde le diremos en qué entorno vamos a estar trabajando, que será, en el entorno de desarrollo. Y por último le vamos a crear quiero ver, xdebug, ok, vamos a crear un extra host. En el extra host vamos a crear el host que acabamos de poner en la configuración, que sería host.docker.internal, y este lo vamos a mapear con nuestro hostget. Ok, ya tenemos nuestro Docker Compose. Lo siguiente va a ser crear
nuestro Dockerfile. Ocuparemos el estándar del nombre de Dockerfile. Ustedes pueden setearlo, pueden poner el nombre que quieran y lo configuran en la parte del build. Ya, pero para este caso ocuparemos el estándar. Ya teniendo el Dockerfile, agregaremos la imagen que vamos a utilizar. From, que sería en este caso PHP, la versión 8.2. Ya. En base a las características de su proyecto o la forma en cómo trabaje su empresa, ustedes pueden que les sirva una u otra versión de PHP, y las diferentes imágenes las pueden ver en el sitio de Docker, y ahí se pueden documentar para qué les puede servir una o les puede servir otra. Luego comenzamos a agregar las dependencias. Primero actualizamos siempre el apt-get y luego comenzamos a hacer la instalación. Con install le pasamos como parámetro el menú Y para que ya preseleccione y haga automáticamente las instalaciones en las dependencias que necesitamos. Las dependencias que voy a poner son relativas a este proyecto, y estas pueden variar dependiendo de lo que ustedes necesiten, ya sea para desarrollar o para implementar algún componente. Esto pueden irlo agregando, ya sea subiendo las dependencias o bajando las dependencias, ya, y todo va a depender del tipo de proyecto que estén realizando. Ya una vez agregaron las dependencias que van a utilizar, una parte bien importante es habilitar, es instalar las extensiones propiamente de PHP. Para esto ocuparemos el docker php ext install y le pasaremos las librerías que queremos que instale y habilite. Ya. Por ejemplo, si quisieran ocupar base de datos, tendrían que poner el PDO, y si quisieran ocupar MySQL, PDO MySQL. Ok, entonces en este punto ya tenemos seleccionada qué imagen vamos a utilizar y el comando para actualizar e instalar las dependencias. Luego lo que debemos de hacer es instalar el Xdebug. Para esto vamos a ocupar psl install Xdebug, y luego de instalarlo lo habilitamos con docker php ext enable Xdebug. Entonces a este punto ya tenemos, permítanme, esto no es completamente necesario, pero le da más legibilidad al código que ustedes están generando. Luego lo que debemos de hacer es instalar Composer. Para esto vamos a ocupar curl para poder descargar Composer. Para esto vamos a utilizar la siguiente línea, la siguiente URL, que sería la URL del Composer, donde descargamos el installer y luego lo instalamos a partir de este comando. Seguidamente determinamos cuál va a ser nuestro directorio de trabajo, que en este caso sería var www html, que es el mismo directorio que mapeamos, el mismo volumen que mapeamos anteriormente. Luego de esto, igual podemos setear las variables de entorno que necesitemos. Por ejemplo, en este caso yo podría venir y setearle en qué entorno vamos a desarrollar, o las variables de entorno que ustedes necesiten. Todo esto depende de acuerdo del proyecto que ustedes tengan.
Seguidamente vamos a copiar un archivo que es súper importante, que en mi caso yo le he llamado entry point. Ustedes pueden ponerle el nombre que mejor les parezca, y este lo ponemos en el user local bin. Este entry point lo que nos va a servir es para decir, como la idea de este proyecto es que se cree el proyecto utilizando Docker, porque no vamos a crearlo previamente. Y esto nos sirve porque si yo quiero ocupar una versión de PHP en específico, no tengo que tenerla instalada en mi equipo, en mi laptop, en mi máquina, sino que puedo ocupar la misma, el mismo Docker para determinar qué versión de PHP necesito de acuerdo a los requerimientos que se establezcan en el proyecto, o los requerimientos que yo tenga para el proyecto que voy a realizar. Luego de copiar el entry point, lo que vamos a hacer es agregarle permisos de ejecución. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando chmod más x aquí al user local bin entry point. User local bin entry point. Con esto ya tenemos, ya le damos los comandos de ejecución, y lo otro que vamos a copiar va a ser la configuración del xdebug, xdebug.ini, que es un archivo que ya crearemos. Y este donde lo vamos a poner en el user local etc php confd, y aquí xdebug.ini. Esta ruta es la que tiene por defecto PHP al momento de correr la imagen. Todo esto lo pueden cambiar de acuerdo a sus necesidades, o de acuerdo a cómo el proyecto lo requiera, o a cómo ya tengan estandarizado en su empresa o en su equipo de trabajo. Ya con esto, lo último que debemos de hacer es decirle cuál va a ser el entry point a Docker. En este caso sería entry point, y luego del entry point le decimos qué comando va a ejecutar. Acá, por el hecho de ser a nivel de desarrollo todo lo que estamos haciendo, la idea de esto es que va a ser un proyecto que les va a servir para estar desarrollando, y no es algo que va para producción. Esto no está pensado como para deployarlo en producción, sino que está más pensado para que ustedes generen su entorno de trabajo, con el cual van a generar algún nuevo proyecto y van a poder estarlo trabajando. Entonces, por el hecho que estamos ocupando CodeIgniter, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a PHP, y luego le comenzamos a pasar todos los parámetros. El servidor web para desarrollo de CodeIgniter se llama Spark, y el comando que se utiliza es serve. De ahí le pasamos el parámetro del host, que sería el local, pero para que nos lo reconozca en la red es el 0.0.0, y el puerto, que en este caso sería el que configuramos previamente, que sería el 8080. Entonces ya tenemos nuestro Docker Compose con el servicio ya configurado, y nuestro Dockerfile con todas las instrucciones que debe correr para poder crear el contenedor. Luego lo que vamos a crear es el entry point. Para el entry point, primero le decimos que vamos a utilizar para correrlo. En este caso sería el bash, y luego de eso se setea el entorno. Entonces lo primero que haríamos sería verificar si ya tenemos el archivo de Composer creado. Esto lo que nos va a decir es si el proyecto ya está creado o no. Entonces verificamos
si composer.json existe. Ya, si no existe, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es composer create project code igniter. En este caso estamos ocupando la versión 4 y el app starter. ¿A dónde? A esta carpeta en la cual estamos trabajando, o en el directorio de trabajo que hemos preconfigurado previamente. Luego de esto podemos modificar el entorno de trabajo o el archivo donde se configuran las variables de entorno utilizando sed. Entonces lo que vamos a hacer es, como cuando se crea el proyecto, él lo crea comentariado. Vamos a buscar esta línea de texto en el archivo, y esta línea de texto, la vamos a modificar con el valor que nosotros necesitemos, que en este caso sería development. Tiene que ir en minúscula. Y finalizamos la línea, finalizamos el comando. ¿A dónde lo vamos a reemplazar? En el archivo env. Entonces, ya una vez tenemos modificado eso, mandamos a ejecutar el comando. Entonces, ya una vez todo esto se ejecute, esto regresa, o sea, entraría aquí en el entry point, se ejecutaría lo que acabamos de desarrollar y ejecutaría este comando. Pero aquí nos hace falta algo, nos hace falta el debug. Entonces creamos xdebug.ini, y este xdebug.ini lo que contiene sería xdebug.mode, que sería igual a debug. Luego configuramos que se ejecute con cada request, y le decimos que sí. Luego configuramos el host, client host. ¿Cuál sería nuestro client host? El que definimos previamente acá. De igual manera, debemos definir el client port, que en nuestro caso sería el 9003. Yo les recomiendo poner un log para que ustedes puedan validar si está funcionando o no el debug. Así no están perdiendo el tiempo creyendo que todo está funcionando bien, cuando en realidad puede que no funcione. Entonces es mejor tener el log y ver que todo funciona. Una cosa más que falta para hacer el trabajo en Visual Studio Code es crear el launch que nos va a permitir hacer el debug. Entonces lo primero que debemos de hacer es crear la carpeta VS Code, y adentro de la carpeta VS Code vamos a crear el archivo que se llama launch.json. Entonces, ¿qué vamos a poner en nuestro launch.json? La configuración para poder ejecutar el debug directamente desde el Visual Studio Code. Siempre importante poner la versión, en este caso es la 0.2.0. Luego aquí ya van las configuraciones. Recuérdense
Recuerden que ustedes pueden tener más de una configuración de acuerdo a lo que ustedes quieran. Si ustedes miran el Visual Studio Code, aquí les pone un ejemplo de cómo puede ser una configuración. En este caso es de Node, pero nosotros vamos a hacerla específicamente para PHP. Entonces, digamos, el nombre que le voy a poner será escuchar Xdebug. Luego el tipo, vamos a borrar esto. Luego el tipo será PHP. El request va a ser el momento de lanzarlo, o launch. ¿A qué puerto? Al que le habíamos previamente configurado, que es el 9003. Entonces aquí vamos a hacer lo que se le conoce como el mapeo de las rutas. Entonces, ¿qué vamos a mapear? Vamos a mapear el volumen que ya habíamos configurado acá, el var www, es a donde lo vamos a mapear. Lo vamos a mapear, perdón, esto va afuera. Ese lo vamos a mapear a nuestro directorio donde se encuentra el código que vayamos generando. Visual Studio Code tiene esta variable que se llama workspace folder, que es este directorio de trabajo. Por ejemplo, en este caso sería este directorio de trabajo, pero como nuestro código lo vamos a hacer me hace falta un paso. Si ustedes miran en el Docker Compose, dijimos que esta carpeta src se iba a mapear a esta carpeta en el contenedor, pero si ustedes miran, nosotros no tenemos ninguna src, entonces la creamos. Sería una carpeta vacía, la creamos. Entonces el var www.html estaría mapeándose al work folder, que sería el workspace folder, que sería este, pero a esta carpeta en específico, por lo que ponemos pleca src. Ya queremos que nos muestre log. Sí, la idea siempre es poder tener la mayor información que se pueda para poder determinar qué es lo que se está haciendo. Ok, entonces lo último que queda es construir nuestra imagen y levantar el contenedor. Para eso utilizaremos Docker Compose, que sería Docker espacio Compose. Para levantar la imagen sería app, pero como en nuestro caso no tenemos la imagen, ocupamos el --build, que lo que haría primero sería construir la imagen y luego levantarla. Un paso muy importante es que ustedes deben de tener corriendo el cliente de Docker, de lo contrario no les va a funcionar. Entonces ahorita el engine ya está corriendo, entonces lo que hacemos es correr la imagen. Si ustedes miran, la está construyendo. Esto toma tiempo dependiendo de qué es lo que estén haciendo, con qué estén trabajando. Puede que sea rápido, puede que sea lento al inicio. La primera vez siempre va a ser lento. Si ustedes miran, acá ya me construyó toda la imagen y me dice que ya está corriendo en el 0008080. Si yo me vengo acá, yo veo que tengo creada esta la había creado previamente, y yo puedo venir a ver, y si ustedes miran, es el mismo log que tengo acá. Entonces, ya teniendo esta, que es lo que hago en Visual Studio Code, me vengo aquí a run and debug, y si ustedes miran, aquí ya tengo la configuración que creamos previamente. Entonces yo le doy correr. Entonces ahora,
si nos vamos al código, podemos ver que ya Docker nos creó todo lo que sería la aplicación. Entonces nos venimos y, por ejemplo, como este video está orientado más que todo solo para ver cómo hacer toda la configuración para poder debuguear, vamos a hacer un pequeño debug, y lo que vamos a hacer es ponerle un breakpoint al return view, que sería el original, que es esta página de acá. Entonces refrescamos, y si ustedes miran, ya tengo capturado lo que sería el hilo, y aquí ya puedo ir haciendo todo el debug en base a como ustedes necesiten y en base a todo lo que ustedes requieran. Yo sé que este es un pequeño ejemplo, pero la idea del video es dar una idea a los desarrolladores cómo lo pueden hacer de manera fácil y de manera práctica, el debug utilizando Docker, que es una excelente herramienta para desarrollar y que les puede funcionar muy bien. Si llegaron hasta este momento del video, les pido por favor dar like, comentar, compartir, y que me digan qué les ha parecido, qué no les ha parecido, si les gustaría hacerlo en otro lenguaje o con qué framework, etcétera, etcétera. Por mi parte, ha sido un gusto y espero que nos veamos en otro video. Bye.